Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta: ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Hola, buenas noches. Gracias por vuestra preferencia, vuestra fidelidad, que toda la semana se manifiesta viendo este programa que es del Club de Ideas, que hemos dado en titular: es imposible ser paraguayo y no tener una opinión sobre tantos temas nacionales. Y el tema de hoy lo vamos a tocar acompañados de Carlos Mateo Valmelli. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Naca. Buenas noches, Fernando. Y gracias por acompañarnos en esta noche. Vamos a hablar hoy sobre un tema que es apasionante a partir de lo que ha pasado en esta semana. No vamos a entrar en los epifenómenos ni tampoco en las anécdotas del asesinato sufrido por una joven en manos de un narcotraficante brasilero. Tampoco vamos a conversar seguramente sobre los detalles del asesinato de una abogada de otro narcotraficante brasilero, prácticamente hombres Estado que estaban en el Paraguay, mandando en el Paraguay sobre, de alguna manera, las autoridades nacionales y sobre la política paraguaya. Lo que queremos hablar es sobre el caracú de esas cosas. Cómo es que la mafia se ha inficionado, se ha infiltrado y de alguna manera el tejido institucional del Paraguay está totalmente contaminado por la mafia, en gran manera del Brasil. Siempre he dicho yo en algunos libros que hemos escrito en el Club de Ideas, Carlos Mateo fue uno de los coautores, de que el Paraguay probablemente ni siquiera sea un Estado soberano, sino que es una especie de protectorado del sector informal de la economía brasilera. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Eduardo, Víctor Raúl, Eduardo, también Fernando, a toda la audiencia del canal 5 Días y de este programa. Un placer de estar con ustedes aquí, ¿verdad?, debatiendo un tema de tanta actualidad. Ponas noches, Eduardo. Buenas noches, Víctor Raúl. Contento de estar compartiendo nuevamente aquí un programa más. Ya tenemos un poquito de Navidad. ¿Ya tenemos? Sí, o mi ahí se prende y se apaga. Sí, detrás tuyo ya está el arbolito. Ya. Entonces, faltan los regalos. Estamos cerca también de fin de año. El 8 de diciembre se apaga el Paraguay. Y sí, pero realmente tocando un tema de tanta actualidad digamos mediática, porque sabemos nosotros que la mafia, la droga, la informalidad, los negocios turbios han estado presentes en nuestro país desde hace tanto tiempo. Y bueno, lo que vemos ahora ya es la metástasis, una metástasis que ha hecho en varias instituciones incluso, ¿verdad? Y ya se torna insostenible. ¿Qué preparaste, Fernando? Buenas noches. ¿Preparaste algo para las preguntas ilustrarnos? Y también estuve haciendo algunas investigaciones sobre cómo en diferentes países se están haciendo el trabajo de combatir la mafia y la corrupción en general. Entonces, de ahí estuve sacando algunas charlas en TED.com, también en la Casa de Saber. Yo voy a comentar más bien sobre lo que yo estuve averiguando sobre ese tema específicamente, ¿verdad? Y lo que estuvimos viendo también es que la percepción general de la gente es que la infiltración de la mafia en la política, la percepción es alta. O sea, la pregunta que hicimos fue cuánta
cuál es el grado de contaminación que tiene la infiltración que tiene la mafia en la política. Y pusimos 3 respuestas: alta, media o baja. ¿Cómo salió? Y las personas abrumadoramente respondieron alta. El 100%. El casi 100%. ¿verdad? O sea, no hace falta ni mostrar el cuadro o mostramos. Hay un gráfico. 99.5 creo que era, de 98 creo que era el de alta. ¿verdad? 2, ahí está justamente. 98 respondieron que era alta. Esto no es una pregunta en Twitter. Sí. Esto es una pregunta con un motor. Exactamente. Que se entra en un claro, la sitio gente web. participa, la gente, claro, desde Facebook, desde Twitter, de diferentes lugares se hace la pregunta, pero la gente tiene que entrar en la página web y responder ahí. Perfecto. Entonces, pero básicamente la percepción, inclusive acá en el mismo diario 5 días, le estuve preguntando a los periodistas cuál es la percepción que tienen de este tema de la mafia en la política, y me dijeron alta. Todos me respondieron Ahí está alta. la pregunta. Sí. ¿Cuál es el grado de contaminación de la mafia en la política? Hay las 3 posibles respuestas. Media. Ya vimos que abrumadora, como dice Fernando, fue la diferencia. Alta. Entonces, Ahora, esa es la percepción. Yo le querría preguntar un poco a Carlos, que yo sé que hizo un doctorado en ciencias políticas, estábamos hablando recién en Alemania, y la pregunta en concreto es, el poder real, Carlos, el poder real, entre comillas, subrayado y en negritas real, ¿está lejos de la política? Sí, yo creo que esa es una cosa que desde la política se tiene que reconstruir. Cuando uno habla con un empresario, con un representante del poder fáctico, si uno tiene un poco de sensibilidad, uno se da cuenta que donde se sienta el empresario, un empresario importante estoy hablando, ahí está el poder, y donde uno se sienta, en este caso yo en mi función de político, ahí está la política. Yo creo que hay un divorcio muy grande entre la política y la construcción de poder. Es más, cuando nosotros empezamos la transición de la dictadura a la democracia, el gran desafío era cómo evitamos que haya un retroceso, que una anarquía que de nuevo sirva de justificación a una intervención militar, a que se consolide en un régimen de carácter autoritario. Hoy en día el problema que tenemos en la política es que la política misma erosiona la base de construir poder. Entonces estamos en democracia en donde la dirigencia política, por ejemplo, los parlamentarios carecen de representatividad, el presidente de la República carece de autoridad y tenemos un poder judicial totalmente que desvía sus decisiones se desvía del derecho y decide cuestiones que muchas veces atentan a la Constitución, a la ley de la República. Entonces yo creo que desde el punto de vista de un análisis político, institucional, el Paraguay está atravesando una de sus peores crisis. Y te voy a dar un ejemplo. Fue políticamente correcto que el presidente Mario Abdo haya extraditado. Fue políticamente correcto. Expulsado, creo que. Sí, lo llaman. O expulsado, como quieras, Sí. extrañado, fuera del país, echado del país. Echado. Bueno, pero ¿qué demuestra eso? Y es algo que a nosotros los paraguayos nos tiene que preocupar. Sí. Eso está demostrando que el Paraguay no tiene capacidad de administrar justicia. Entonces el presidente de la República, que dicho sea paso, el gobierno, no entiendo cómo que pone a un hombre de tanta peligrosidad, casi, digamos, sin custodia. Yo creo que el señor piloto lo único que no quería es huir de la cárcel. Estaba ahí para ampararse, para que judicialmente... Entonces resulta ser que era una suerte de situación carcelaria. Parecía que el hombre estaba vacacionando, o sea, tenía celulares, tenía visitas que no, por lo visto no tenían restricciones, golpea a una mujer por 10 minutos, pues la cuchilla en 17, 18 ocasiones, una vergüenza todo eso, es un crimen de lesa humanidad. Pero después resulta ser que el presidente, está bien, dice, lo expulsamos del Paraguay, pero lo estamos expulsando no porque Brasil tiene derecho a juzgarlo, nosotros tenemos más derecho a juzgarlo, porque acá se cometió un delito y fue el último delito que se cometió en Paraguay. Pero nosotros no podemos juzgarlo, porque tenemos una justicia venal, porque tenemos una justicia en la cual nadie cree.
Porque si esto va así, va a haber recusaciones y recusaciones y recusaciones, y entonces no se puede aplicar justicia en el Paraguay. La justicia tiene miedo, Carlos Mateo. No, yo creo que la justicia paraguaya es una justicia dirigida por intereses económicos, por ambiciones. El que es juez, el que está en la función pública paraguaya, se cree en la obligación de tener que acumular dinero. En la jerga coloquial, me voy a armar. Armar quiere decir robar. Robar quiere decir sustraer lo público. Lo público. Apartarse del derecho. No, totalmente, claro. Pero de la transparencia, del derecho, vender transar, vender sentencias, aprobar leyes, lo que sea, firmar decretos por parte del presidente de la República. Pero eso es una crisis profunda. Lo que hay que ver es si es una crisis terminal, si este es el estadio final de la crisis, si es el punto más hondo, o esto se va a seguir profundizando. Así como se nos están presentando las cosas, yo no veo una situación en que yo diga el año que viene, o sea, no estoy viendo que se tomen las medidas correctivas. Ahora, hay 3 poderes en toda sociedad. Yo ando viendo esa película por primera vez, esa de los House of Cards. Y allí también se ve la fuerte influencia del poder económico en las decisiones políticas. No existe corrupción cero, dice Michael Reisman, Universidad de Harvard, profesor de corrupción, de teoría de la corrupción. Lo que existe son diversos grados de integridad, dice Michael Reisman. Y yo nomás pienso, ¿en qué grado en Paraguay, o cuál es el poder que hoy prevalece en Paraguay? ¿El poder mediático, el poder político o el poder económico? ¿Cuál es el primero? Si podemos poner en orden de prioridad. Porque mira que el mediático... Sumarle el mafioso. Sumarle el mafioso. Y el poder informal ya hemos dicho. Yo creo que en el Paraguay te voy a decir cuál es la peor de todas las situaciones. Yo creo que nosotros... ¿Quién tiene la pole position? No, yo creo que hay un empate técnico. ¿Entre todos los poderes. Yo creo que el Paraguay tiene cada uno, los poderes fácticos tienen su cuota de poder, los medios de comunicación tienen su cuota de poder, los políticos tienen su cuota de poder porque se decide algo en el Parlamento que puede estar en contra de lo que considere la mayoría de la ciudadanía, se decide algo. Los jueces, cada uno puede hacer su trampita de acuerdo a su cuota de poder. Y después tenemos hoy, como se dice... entonces es el equilibrio de poderes, ¿pero? No, claro, es un equilibrio, un nuevo equilibrio. Y hoy tenemos una situación diferente. Esto, como se usa mucho el anglicismo, esto empodera a la gente. Una palabra que a mí no me gusta usar porque existe en español apoderar, pero se dice empoderar. Ahora, esto empodera a la gente. ¿Qué significa empoderar a la gente? Empoderar quiere decir que se pueden dar usurpaciones horizontales del poder, porque la ciudadanía tiene más voz, porque la ciudadanía tiene más protagonismo y porque hoy en día existe una nueva realidad social. Y la nueva realidad social es digital. Y la digitalización... Psicopolítica. ¿Leíste el libro ya? No, pero no solamente psicopolítica. La gente actúa, mucha gente actúa de motu propio. No es que la gente está siendo inducida. Porque yo y vos socializamos en directo. Así cuando nos encontrábamos en una ronda de tereré. Hoy la gente se comunica con esto y la gente está comunicada. Pero nadie está controlado. Yo no sé si todo el mundo está direccionado, por eso yo siempre digo... Están totalmente manipulados también. No, puede pasar de todo. Yo creo que hay una Los gran... algoritmos te inducen, por ejemplo, tu opinión. Sí, pero pueden... No sé si pero hay como hay en la vida social, porque la historia nunca está determinada por un factor. Hay autonomía de los fenómenos. No, y todo es relativo, como decía Einstein. O sea, no hay un elemento absoluto. Si yo te acabo de decir anteriormente que acá hay un empate técnico entre todos estos factores de poder que hoy participan, entonces quiere decir que hay una realidad mucho más compleja. Y esa realidad compleja desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la comunicación. Como dije, todos estamos comunicados, nadie está controlado. Entonces, esa complejidad exige un manejo sofisticado del Estado, un manejo racional, un manejo ético. Mira lo que te estoy diciendo, parece que no es que hay que buscar un algoritmo en el futuro, es que hay que retroceder a las fuentes genuinas de lo que es el pensamiento occidental. Hay que recurrir al judeocristianismo,
hay que recurrir a la ética que ya lo pensaban los griegos, hay que recurrir a los valores del derecho que planteaban los romanos. No hay que mirar al futuro. Esto no es la guerra de la galaxia. Las sociedades se siguen construyendo y estructurando sobre los mismos valores de siempre. Y a mí me preocupa mucho. Y creo que es un gran problema que tenemos nosotros en nuestra sociedad. Es que nuestro paladar ético se ha neutralizado. Las papilas gustativas. Estamos acostumbrados a ver cualquier cosa. Y creo que hemos perdido la capacidad del asombro. Ahora, Víctor Raúl. Sí, del asombro. Yo quiero pedirte permiso para preguntarle a Carlos Mateo, porque realmente tenemos que resaltar la calidad de nuestro invitado de hoy. ¿Verdad? Nuestro programa lo siempre es bueno. Sí, no. La semana pasada vos no estuviste. No, yo no Estuvo estuve. muy bueno. Sí. Estuve yo con el tema de la organización del Congreso de la Triple Alianza, ¿verdad? Que vino Amílcar. Amílcar Ferreira, qué bueno, che. Y tenemos que tratar de sacarle el jugo a nuestro vamos a invitado de sacarlo, hoy. vamos a sacarlo. Y le quiero preguntar lo siguiente. Muchos hablaron en estos días del tema de la evaluación de los 100 días de Marito, ¿verdad? ¿Qué hizo Marito? ¿Qué no bueno, hizo? la oposición dijeron, salió a decir, la oposición interna en el Partido Colorado, que pasó viajándose la mitad del tiempo, que etcétera, etcétera. Ahora, nosotros estamos viviendo tiempos nuevos, como dijo Carlos Mateo, la generación de redes sociales, la generación WhatsApp, etcétera, etcétera. Y parece que lo que ocurrió ayer ya pasó, ya fue. Hoy ya es otro tema, hoy es otro meme, se instaló otra cosa y ya hablamos de otra situación. Entonces, me parece que nosotros nos olvidamos un poco de algunas de las cosas que han pasado en estos 100 días, pasando desde que está preso Óscar González Daer y perdió su fuero y salió del Senado. Está preso el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Perdió su fuero y fue apartado del Parlamento José María Ibáñez, después de haber sido condenado por corrupción o aceptado, no me recuerdo. ¿Un miembro de la Corte? También fue condenado un miembro de la Corte hace unos días. 5 tipos ya. ¿Y cuántos casos de narcotráfico han saltado al tapete, empezando por el tema Cucho, etcétera, etcétera, hasta lo último, el apresamiento de Marcelo Piloto y demás? Yo digo nomás. Algo está cambiando. Todo eso que pasó en este tiempo, ¿por qué no pasó durante los 5 años anteriores? No pasó. ¿Por qué no pasó en esa intensidad? ¿Por qué no hemos visto tantos senadores o parlamentarios apartados de sus cargos? ¿Por qué no hemos visto tantos narcotraficantes de peso presos? ¿Por qué no hemos visto eso durante todo aquel tiempo y ahora como que se han agolpado? Muchos hablan de que es que se están pasando la factura, ¿verdad? Entre grupos, entre estos grupos, se entiende. ¿Vos crees que es un cambio rupturista? A mí me gustaría escuchar qué dice Carlos Mateo en relación a eso, ¿verdad? Porque más allá de las críticas que podemos hacer, o sea, son hechos reales. Son hechos que han marcado estos 100 días también, ¿verdad? Bueno, yo creo que no hay, en este sentido, yo no he notado un liderazgo por parte del Ejecutivo. Yo creo que hay un modelo que está colapsando. Si vos me preguntás cómo definir el Paraguay temporalmente, cronológicamente, yo te diría que estamos en el ya no del pasado y el todavía no del futuro. O sea, el ya no del pasado. La gente está harta del pasado, pero todavía no estamos en el futuro. Estamos en ese cuadro intermedio, en esa situación intermedia, que hay que construir la entrada al futuro. En estos 100 días hay una depuración, se está purgando la situación. Para acá hay dos elementos muy importantes. En primer lugar, un trabajo acumulado de la prensa. Desconoceríamos si no reconocemos lo que es la prensa, porque las redes se siguen nutriendo del trabajo convencional de la prensa. Nos guste o no nos guste, en muchos casos te van a filmar esta instantánea, pero hoy por hoy todavía, en Paraguay por lo menos, hasta por el nivel de penetración, la prensa convencional todavía determina el funcionamiento de las redes. Eso es de fundamental importancia.
En segundo lugar, lo que hay que reconocer es que hubo un blanqueo por parte de la política al permitir que toda esta gente se pueda candidatar. O sea, de ahí que viene todas las crisis. Porque tanto González Daer, tanto Ibáñez, etcétera, eran hombres que estaban todos en el esquema de Mario Abdo. Mirá que González Daer estaba con Cartes. Con Cartes, pero Ibáñez estaba con Mario Abdo y su papá ya fue nombrado en Itaipú. Y me decís, ¿por qué le cuestiona ese nombramiento? Cualquier paraguayo tiene derecho al trabajo, pero no en estas condiciones y no en un momento donde hay tanta contaminación. Yo lo que veo es... Vos decís que no es algo esencial lo que está pasando. No, yo creo que es el inicio, y espero que no termine, de una situación en donde se está imponiendo la transparencia de una manera interesante. ¿Quién es el pusher? ¿Quién es el que está empujando? ¿Es la gente? ¿Es la prensa? ¿O la política se está cortando su propia yo carne? Creo que hay un ajuste de cuenta, ¿verdad? Pero este señor, yo creo que hay un ajuste de cuenta, pero el diputado, ¿cómo se llamaba? Quintana, ¿verdad? Quintana era de Añetete. Y Cucho era Dañetete, o sea, pero eso no le da mayor valor. Eso no le da mayor valor al ese hecho trabajo. Yo creo que acá lo que están denunciando todo es la prensa. Yo creo que si nos guste o no nos guste, puede no gustarnos, podemos ser hasta nosotros mismos como hombres públicos objetos, podemos ser injustificados de ataques de la prensa, no nosotros o cualquiera. Pero lo que no se puede negar que la campaña contra González Daer, la campaña contra Oviedo Matos, la campaña contra Ibáñez tiene 5 años. ¿Y por qué ahora? Y porque ya son 5 años de lucha que la antecedieron. No es que si vos empezabas ahora la lucha, quizás hubiera durado 5 años. Víctor Bogado también es nuestro que tiene que caer. Víctor Bogado. Víctor Bogado que está todavía en el esquema. O te digo, los jueces de la Corte que representaban al Partido Liberal. Sí. Es lamentable. Pero Carlos Mateo, si Santiago Peña era el presidente de la República, pasaría lo mismo. ¿Vos creés que González Daer o Díaz Herón iban a estar presos? No te olvides que el árbol le da los frutos. Yo nunca soñé ni pensé que una de las dos cosas iban a suceder en el sentido. Yo no quería ni que Marito ni que Santiago Peña. Pues yo creo que son dos versiones de la misma cosa. Porque por un lado, según tu tesis, se está purgando. No, yo tiro nomás a Carlos Mateo. Yo quiero tu opinión. Pero yo te quiero poner otro punto de vista. Pero sin embargo vos ves que figuras desgastadas, figuras que estuvieron comprometidas en actos de corrupción, son figuras que están hoy en día llevando adelante el liderazgo del gobierno. ¿Ejemplo? Entonces, me reservo todavía, para más adelante. No, pero todo el mundo sabe, no, voy a reservar, porque hay que saber jugar a cuentagotas las cosas. Pero todo el mundo sabe, hay demasiadas figuras que están integrando cargos de fundamental importancia, figuras desgastadas y figuras que representan ese pasado que tenemos que superar. Y con eso nos estamos abonando la tierra del futuro. Entonces hay una actitud que se neutraliza. Por un lado digo, no, tienen que entrar todos los... O sea, acá el gobierno, como yo veo las cosas, se sentó y dijo, en primer lugar no hay plan económico, no hay nada. Lo único que hay un plan tributario que primero decían que no había, después ahora parece que aparece. Desaparece, aparece, desaparece. No se sabe qué hacer en materia económica. No se sabe qué hacer, se hace lo mismo, se interviene el Banco Central en política cambiaria, la misma cosa, no hay grandes cambios. Y en materia política se planteó una agenda. 2020 hay que ganarle a Horacio Cartes la interna del Partido Colorado. Ahora bien, si Mario Abdo Benítez cree que con eso va a poder gobernar el Paraguay, priorizando la lucha interna de su partido, porque todos los nombramientos, no me quiero equivocar, pero casi todos los nombramientos responden a un criterio político interno partidario. No conozco un solo nombramiento importante que nos responda, como dijo el mismo presidente de la República, sí, había que pagarle la factura a Julio Velázquez al Consejo de IPS, había que pagarle la factura a José Alberto Alderete, previa extraordinaria gestión en el Ministerio de Obras Públicas. Se le dio. Había que pagarle
a Nicanor, se le dio a Nicanor. Así se distribuyó el poder político. Esto está todo distribuido en un grupo de amigos. No sale del grupo de Añetete. Entonces la pregunta que yo le hago a la gente, y quiero compartir, es que así hay que gobernar el Paraguay, que tiene que poner sus ojos en el futuro. Yo creo que esa gestión política puede ahondar esta crisis que yo hablé al principio. Al principio yo le decía a ustedes, ¿será que tocamos el punto más hondo de esta crisis? ¿O es que esto se va a seguir profundizando? La segunda pregunta hay que hacerse. Con un esquema de gobierno que solo responde a la interna del Partido Colorado, ¿ustedes creen que se pueda administrar el Paraguay del 2019, del 2020, del 2021, renegociar Itaipú, ver qué hacemos en Yacyretá, cómo mejoramos la seguridad, en donde acabamos de ver que las complicidades siguen intactas en la cárcel más importante del Paraguay? O sea, yo creo que hay un manejo político. Imagínense en esta crisis donde se expulsa a un criminal brasileño, el Ministerio de Justicia ni siquiera participa. ¿Qué está pasando? El poder fáctico dentro del gobierno se reúne en 3 o 4 personas. A mí me preocupa mucho porque nosotros todos somos paraguayos y no tenemos posibilidad de vivir fuera del país. Y mis hijos van a vivir también en el Paraguay. Yo creo que el Paraguay no está bien conducido. Y no lo digo que la gente no crea que no, Mateo está hablando así porque yo tengo una suerte de despecho. No, a mí me preocupa el Paraguay. Ahora, la mafia que había en el gobierno anterior continúa en este gobierno, porque ese pues es un poco nuestro tema. ¿Qué grado de contaminación existe? ¿Había más contaminación en el gobierno del señor Cartes o la mafia hoy ha retrocedido o hay más contaminación o es igual? Vos decías igual, ¿verdad? No, en los 100 días de Horacio Cartes había mucha gente que estaba tirando bombas de felicidad porque pensaba que eran el outsider, el que iba a venir Le cortó las alas a los presidentes de las seccionales coloradas. No, pero te digo nomás, pero aparte, todos los que eran parlamentarios del Partido Colorado, entre ellos los que hoy en día integran el gobierno, todos le tiraban bombas a Horacio Cartes. Era el hombre que recuperó el Partido Colorado de la llanura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se evalúa un gobierno? ¿Hay que esperar 100 días? No, no hay que esperar 100 días. Todos los días se le evalúa al gobierno. Sí, sí. ¿Y sabe cuándo se le evalúa al gobierno? Es un plebiscito a diario. Cuando empieza, los primeros días. Ahí va a marcar el rumbo. Cuando vos decís, no, este señor llegó y sabe lo que quiere. ¿Por qué? Porque tiene una decisión clara en determinados temas. Ahora, hay un relato. Este gobierno tiene su relato. Viste que generalmente los gobiernos tienen, por ejemplo, Getulio Vargas decía, o petróleo venoso. Ayala, Tucorrelí también, la defensa del Chaco, tenía una, hasta Stroessner tenía, la marcha al este, paz y progreso. Este gobierno tiene ya su relato claro, ese marito de la gente ya nos muestra un designio colectivo. Mira, hay que ver. Es claro hacia dónde nos vamos. Pero yo no tengo claridad. Si vos me preguntás, yo no tengo claridad. Y bueno, entonces si no tenés, ¿vos qué decís? Vamos a hacer escuchar por acá Yo tampoco veo mucha claridad. ¿Hacia dónde nos vamos? Quería aclarar que yo estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos Mateo, ¿verdad? O sea, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en ese sentido, no creo que haya cambiado absolutamente nada en relación al gobierno anterior, ¿verdad? Que también tuvo su pago de favores políticos, también se metió en la interna, ¿verdad? Cuando todos pensaban que no se iba a meter, se metió, puso a su caballo, que fue a Liana, o sea, toda la película que ya conocemos, ¿verdad? O sea, me parece que es algo que nosotros ya vimos y que se vuelve a repetir, ¿verdad? Yo resaltaba ese tema de los logros, si se puede decir así, simplemente para poder hacer también un análisis más objetivo sobre esas cuestiones, ¿verdad? Porque a mí me parece que sí hay cosas que han cambiado, ¿verdad? Ponerle que sean devolución de facturas o lo que fuese, pero yo pienso que algo ha cambiado y que probablemente va a seguir cambiando, ¿verdad? Yo te comenté a vos varias veces
que ya a nosotros nos habían dicho que en Brasil iban a pasar algunas cosas, en la Argentina también, y eso acá, el paradigma de la transparencia, que como dijo muy bien Carlos Mateo Almelli, es la forma como se está imponiendo aquí, de una manera tropical, de una manera nuestra, pero se está imponiendo el tema de la transparencia, y esto es algo que va a continuar a medida que nosotros tengamos nuestros celulares, y también eso habilita o allana el camino a otro tipo de neomesianismo, como el caso de Paraguayo Cuba, por ejemplo, que filma, que dice, que reclama, que hace esto, y bueno, es un nuevo panorama político el que nosotros tenemos ahora. Sí, yo quiero preguntar un poco algo. Viste que la mafia o las actividades que tienen un sesgo de estar en lo ilícito, en lo ilegal, tiene su otra cara. No es que el sector público per se sea mafioso, sino que hay un sector privado donde también reside la mafia, ¿verdad? Hay un sector informal, marginal, inclusive criminal en el sector privado. Hay también en la parte formal del sector, la parte informal del sector formal, la doble contabilidad, eso. El Caixa 2, como dicen en el Brasil, vos que hablas portugués. Si en el sector público hay contaminación, alguien contamina. ¿Hay mafia en el sector privado en el Paraguay, Carlos Mateo? Argel es la pregunta, pero... No, yo siempre sostuve que la corrupción en el Paraguay ha echado raíces profundas y anchas. Se han ensanchado. Yo no creo que cometeríamos un error desde el punto de vista analítico si nosotros decimos no. La corrupción solamente reside en la clase política. Esa es una falsedad. O sea, aquí hay una sociedad en donde hay muchos valores culturales que lastimosamente, como dije anteriormente, en este largo periodo de democracia no hemos podido consolidar una ciudadanía, hemos creado instituciones, hemos hecho procesos electorales, pero no existe transparencia, no tenemos un criterio, hemos instalado el electoralismo, pero no la modernidad. Nosotros hemos tenido casos, o seguimos teniendo casos de corrupción y de abuso del poder, que son una réplica de una cultura política tradicional, que es posible porque hay una sociedad que actúa en consonancia con ese estilo de liderazgo político. O si no, esto tendría que cambiar. ¿Qué es lo que yo veo ahora? Por eso dije, y lo digo con optimismo. Lo que pasa es que la gente dice, no, te tenés que ir a un programa y tenés que ser más optimista. Yo soy muy optimista. Por eso dije, el ya no del pasado y el todavía no del futuro. Pues hay que construir ese futuro. Y que la gente no crea que va a venir con facilidad. Nadie nos va a regalar nada. La gente cree, no, los americanos nos tienen que ayudar a luchar contra el narcotráfico. Se equivoca la gente. Nosotros tenemos que hacerlo. Y eso quiere decir invertir más en seguridad, pero de balde que invirtamos en seguridad si tenemos miembros de la Corte Suprema de Justicia que se someten al poder político. Y al económico. No, y al económico, a lo que sea, y al de ellos mismos. Porque todo ellos no lo hacen por amor al libre mercado. No, acá no hay lo libre mercado. No, por amor al bolsillo personal. Ya no llegó el mercado del Paraguay. Entonces yo creo que hay una crisis moral profunda y que liderazgos que tienen que emerger, ¿por qué digo desde la política y no de la sociedad? Porque es la política el escenario en donde vos tomás una decisión y lo que se decida en la política, vía una ley, obliga a todas las partes de la sociedad. Claro. Lo que vos hagas desde la sociedad, no obliga a toda la sociedad, obliga a una parte. Sí. Vos sos miembro de una iglesia, te obliga a vos. Vos sos miembro de un club de fútbol, te obliga a vos. Vos sos miembro de un gremio de industrial, te obliga a los que son miembros de industrial. En cambio, lo que se decide en la política, una decisión presidencial ajustada al derecho, una ley, lo obliga a todas las partes de la sociedad. Entonces yo creo que vamos por un camino muy difícil. Yo creo que fue de fundamental importancia para esto. La presencia mediática fue muy importante y con esto no estoy alabando a la prensa, estoy hablando con mucha objetividad. El trabajo de la prensa es de fundamental importancia. Hay una mayor
nuevas expectativas. Las redes en todos los lugares del mundo han demostrado la capacidad de destruir liderazgos, sí. Todavía no la capacidad de crear liderazgos, que son dos cosas diferentes. Y vamos en este camino. Ahora vos me decís, tenemos hoy en el Estado, en la política paraguaya, la autoridad suficiente para poder rectificar rumbos torcidos. No. Yo no veo eso. No lo digo con toda sinceridad. Sí, vamos. Vamos a lanzar un poco la pregunta de Eduardo, titulada Nakayama Hei, que vale una cena en No Me Olvides para dos personas. Y bueno, y aprovechando que estamos hablando de derechos, de normas jurídicas, vale, obligaciones y demás, queremos saber quién fue la primera abogada paraguaya. Entonces damos 5 opciones para que la gente pueda ir respondiendo. La primera es Juana María de Lara, la segunda es Celsa Sperati, la tercera es Rosa Peña, la cuarta es Serafina Dávalos y la quinta es María Felicidad González. Entonces la gente puede ir contestando a la pregunta en Nakayama Hei directamente en la fanpage de Es Imposible Ser Paraguayo, y entonces al final del programa vamos a estar diciendo quién fue el ganador por una cena para 2 personas en el restaurante No Me Olvides. Fernando, ¿quieres hacer un poco algunos comentarios sobre tus investigaciones? Bueno, quisiera hablar de 2 cosas y justamente quiero tomar algo que dijo Valmelli recién, del cual yo creo que coincido en un 99% con todo lo que él dice. Solamente con un punto yo creo que estoy en leve desacuerdo, que es el tema de que pedir ayuda de extranjera para combatir la corrupción. Hay una cuestión, hay una cuestión de justamente que se vio en esta investigación que hice sobre el combate a la corrupción, que la cosa más importante a la hora de combatir las mafias y la corrupción es aprender a aliarse. O sea, es aprender a traer a la mayor cantidad de actores posibles que estén interesados en subsanar todo el sistema, sea Estados Unidos, la comunidad extranjera, comunidad europea, que vengan de afuera. Lo importante es reunir a los actores que están interesados. Por ejemplo, vamos al caso de la deforestación, ¿verdad? Todo el tema ahora de la soja, de la deforestación. Hay un tema que es muy interesante que estoy investigando que se llama Smart Power, o sea, básicamente es el poder inteligente, que consiste en cómo saber equilibrar entre el hard power, o sea, el poder duro, cuando sabes castigar, punir, usar leyes, y el soft power, que es el saber convencer, motivar, lograr hacer que la gente esté consciente de la importancia de eso. Entonces, una de las maneras también de combatir la corrupción y la mafia es aprender a usar el soft power en combinación con el hard power. O sea, yo quiero solamente traer el caso de la deforestación, por ejemplo. Digamos que esté la mafia, que lo único que le interesa es poder, ¿verdad?, usar más tierras para poder obtener mayor ganancia de eso. Sin embargo, no tiene una perspectiva global, ni tiene una perspectiva científica del calentamiento global, de cómo eso puede dañar y cómo eso a la larga nos va a perjudicar. O sea, básicamente está pensando a corto plazo y está pensando, digamos, de forma muy inmediata, ¿verdad? O, digamos, de una forma egoísta y canalla también, como se suele decir. Sí. Ahora, ¿cómo nosotros combatimos eso? Ahí está justamente lo que dicen. Lo que primero tenés que es entender de que hay muchas personas que están interesados en poder defender la naturaleza, la reforestación. ¿Cómo montas esa masa crítica? Desde el Greenpeace hasta los gobiernos extranjeros que pueden ayudar justamente si esa es la causa. Entonces, hay que traerles, hay que decir, bueno, ayúdennos a combatir, ayúdennos a que Paraguay no se deforeste más. Y van a venir si es que nosotros también logramos hacer, porque esa gente cuando viene acá justamente lo que hace es ayudar al gobernante a usar lo que se conoce como soft power, o sea, ayudarle a entrar en conciencia a las personas de por qué es tan importante que no se deforeste todo, que no se eche a perder toda la naturaleza, que se vuelva a plantar los árboles, que haya más espacios verdes. Entonces, lo que decía, la combinación del soft power con el hard power es lo que hace con que el gobierno pueda tener algo como es el smart power, o sea, la capacidad de negociar por un lado, porque no es tan fácil combatir a las mafias, pero hay que entender también de cómo, o sea, no digo necesariamente negociar
con la mafia. Pero hay que entender de que muchas de las personas que están dentro de la mafia también se puede llegar a negociar justamente para poder subsanar eso, para que, o sea, cortarle la cabeza a los que realmente tienen, digamos, la mayor, que hacen más daño, ¿verdad? Y poder traer, digamos, a esos mafiosos, entre comillas, para que puedan también servir a ese cambio que se quiere lograr en el país. Entonces, muchas veces también eso es la capacidad de negociar. Y ahí yo quiero traer a luz otro, digamos, que no sé si filósofo, pero es Sun Tzu, El arte de la guerra. Decía Sun Tzu en El arte de la guerra, un libro que se escribió 500 años antes de Cristo, y decía, es muy importante que el gobernante entienda sobre cómo hacer la guerra. Si un gobernante no maneja el arte de la guerra, es un irresponsable y está poniendo en peligro a su nación. Bueno, el arte de la guerra, nosotros ahora no tenemos un problema de guerra contra invasión extranjera, pero sí tenemos el problema de las mafias. Entonces, es importante que el gobierno maneje el arte de la guerra. Y una de las cosas que también decía Sun Tzu, es muy importante pasar mucho tiempo meditando antes para luego empezar una guerra estratégica, una guerra inteligente. Entonces, lo que justamente decía, en los primeros 100 años, en los primeros 100 días, de verdad, de Marito, yo no sé, pero ojalá que aunque sea la ilusión, que quizás esté en ese momento de meditación para comenzar a hacerle la guerra y comenzar a hacer una verdadera guerra en las mafias para subsanar Paraguay. Yo no sé, no tengo tampoco la total, claro, no creo que realmente sea el caso. Sin embargo, eso es el trabajo del gobernante. Hacerle la guerra, es entender qué es lo que significa la estrategia, qué es lo que significa la guerra y sobre todo traer a la mayor cantidad de aliados posible, o sea, sector civil, ¿verdad? Sector privado, organizaciones internacionales. Exactamente, todo lo que tengan que traer de manera que tenga más fuerza, porque las mafias son fuertes justamente por eso. Casi todas las mafias dejan rastros. Todos vivimos, dice Axelrod, Robert creo que se llama, Robert Axelrod, todos vivimos bajo la sombra del futuro. Nuestra reputación está en función al futuro. Y nuestra reputación no nos pertenece, porque le pertenece a otros. Otros son los que te dan a vos la reputación. Hay un hub en donde casi todos, si estamos en la mafia, dejamos rastros. Seguir al dinero, dicen. Seguir al dinero. Follow the money. Follow the money. ¿Cómo se llama? Ese donde se verifica el lavado. Hay una mujer ahí. María Epifanía se llama la... González. Dicen que es muy buena. Seprelat. Entonces, yo lo que veo es que allí estoy viendo los síntomas que plantea Eduardo. Hay algunos lugares, a pesar de que algunos dicen, no, es que ella no responde al señor presidente. Ella está respondiendo, dicen algunos, esos pues son los mitos, ¿verdad? Al gobierno de los Estados Unidos. Pero algo está pasando alrededor de la Seprelat, porque además de esos movimientos que vos definiste, se lo ve moverse muy bien a esa señora. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque si seguís el dinero, casi todos pues, dejan los rastros allí. Bueno, yo creo que nosotros estamos en un proceso, no recuerdo muy bien. Bueno, yo tengo muy buena referencia a esa señora, aclaro esto. Sí. A mí me han dicho que es una funcionaria muy ética. Sí. Y también muy calificada. No la conozco personalmente, nunca la he visto aparte. Paraguay está en un proceso en donde estos procesos para tener la calificación a nivel de la comunidad internacional demandan dos cosas. En primer lugar, vos tenés que adoptar una cantidad de leyes, un marco normativo. Y luego tenés que adaptarlo, tenés que implementarlo. Yo creo que Paraguay... En la parte de adopción, creo que hemos adoptado todas las leyes en los que va desde que vino la presión norteamericana para estas leyes, pues la presión especialmente norteamericana. Es la que más pesa acá, quizás en otro lugar pese más la presión europea, acá la que más pesa es la norteamericana. Esto viene un seguimiento que ya tiene varios años, sí. No es...
Y ahora creo que tiene que empezar a evaluarse si se adaptaron todas estas leyes, quiere decir que si se están o no cumpliendo. Entonces creo que hay un plazo. Creo que el Paraguay está emplazado. Sí, hay un plazo. En tanto tiempo tiene que demostrar si adoptó y adoptó las leyes. Entonces yo creo que en esa etapa estamos, y eso es muy importante porque eso va a depender nuestra calificación, los créditos que tengamos, sí, investment grade. toda una cantidad de cuestiones a nivel internacional. Creo que la señora tiene una agenda, esa agenda se tiene que cumplir y esperemos que lo cumpla como corresponde. Yo por lo menos no me queda otra cosa que darle el crédito porque tiene muy buenas referencias y está avanzando en este proceso. No conozco detalladamente el proceso, tengo que serle sincero. Es lo que yo más o menos... El otro lugar donde yo veo algún cambio es en la dirección de aduanas. Aduana. Sí, le veo allí a Julio Fernández, ex economista jefe de las Naciones Unidas en el Paraguay. Y lo veo que está incautando lo que le llaman activos que usan los contrabandistas. Activo es, le saca los camiones, le saca su medio de trabajo. Suelo conversar a veces con él, una persona que yo sí conozco, y sé que tiene un grado de integridad por lo menos muy superior al promedio. Y hay algunas incautaciones así, sobre todo, o sea, no es que subió tanto, las recaudaciones subieron, pero lo que sí es heterodoxo, es algo así que no se veía, es que está incautando. O sea, dos áreas donde yo veo de que este gobierno está dando algunas señales, un poco haciendo lo que vos decías. Uno es follow the money y el otro es le voy a sacar su instrumento de trabajo al mafioso. Y la otra es la Senat, sería la de Yucio. ¿Verdad? La otra es la de Yucio. Claro, que estuvo detrás de la aprehensión iba a decir Chapo, ¿cómo era que le decían? Cucho. Entonces, Cucho Senat, sí, Ceprelat y aduana. Más o menos es lo que estoy viendo, ¿verdad? Y sí, coincido, ¿verdad? Y en relación al tema Ceprelat, yo también tengo que decir que tengo excelentes referencias de la actual directora y que a diferencia de lo que se ha visto en el periodo anterior, ¿verdad? Yo quiero hacer hincapié en eso, porque todo el mundo hablaba de lavado de dinero, todo el mundo hablaba de esto, de aquello, y finalmente lo que se vio en los últimos meses, por ejemplo, con el caso de González Daer, fue una investigación en relación al tema de lavado de dinero, ¿verdad? Que no se podía conciliar, no se podía demostrar, digamos, el movimiento con lo que sí, vamos a tener que ir a un corte. Sí. Una última, yo creo que es importante, por lo menos... Para no perder el hilo. Sí, para no perder el hilo nomás en esta... A mí me parece, aunque ha sido algunas personas las cuestionan, sí, el cambio, yo personalmente no tenía mucha esperanza en Sandra Quiñones. También porque fue nombrada y todos decíamos va a ser prisionera o va a vivir a las sombras del cartismo. Y sin embargo hay que reconocer que está dando sorpresas muy importantes en el campo de la fiscalía. Yo creo que eso es sí, claro, que digamos que viene ya nombrada con anterioridad, ¿verdad? Yo quisiera ir a un corte, pero antes de ir a un corte solamente voy a comentar lo que quisiera que vayan preparando algún tipo de análisis al respecto sobre lo siguiente. Vamos mañana de tiempo. Hasta las 10, ¿verdad? Hasta las 10. Pero ya también la corte. No sé. Yo me tengo, a las 10 yo tengo que irme ya antes más de 6. Bueno, acá ya me están haciendo la traducción. Ya antes más de 6. Bueno. El tema es el siguiente. La señora Casuso y el señor que estuvo hablando, piloto. Yo estuve mirando sus entrevistas y la señora Casuso, no es en las entrevistas, en las grabaciones, ella le dice a alguien, a una periodista parece que es, y le dice, mira, acá todo está comprado, ¿entendés cómo le dice? Tanto los legisladores colorados como los liberales, toditos casi, responden al señor, dice ella, que es el señor, un hombre estado prácticamente. Este es el famoso Minotauro, no sé yo, pero la señora Casuso dice, casi todo, no te vayas a preocupar, mi hija, le dice, porque el señor, que es el señor Pavao, ¿no? Jarvis, él le tiene comprado a todita, y ella habla así con total desparpajo.
sin ningún problema. Ella dice que los liberales, y nombra a algunos, tengo que decir el nombre porque todo el mundo ya escuchó. Un señor que dice que trabaja luego con Cartes, que es del norte, no me estoy recordando ahora, un legislador liberal. A los liberales le da con un palo. La señora esta, un liberal del norte, después me voy a recordar, un señor de bigote alto, ahora no recuerdo el nombre. Y por otro lado, lo que me llama la atención es que el señor el que mató ahora, piloto, dice, no, la policía me avisaba cuando a gente vinha para me pegar, decía. Cuando venían los brasileros venían a buscar, había un señor fulano de tal, un policía, que le decía, vienen los brasileros, escondete. La policía paraguaya le avisaba. Y después dice, ¿y las armas dónde usted conseguía? Le dice. Y yo compré todo de la policía. O sea que el grado de ¿cómo es que se puede decir? El grado es enorme. De deterioro, claro. Es enorme. Claro, mira, recién decía él con respecto Sí, Fernando. Al ¿Qué poder decía? blando, al soft power o al poder duro. El poder Hard duro es la power, fuerza y el otro es la la coerción, convicción. sí. Claro. Poder duro, El la problema coerción. es que con la convicción vos no creas poder duro. Sí. Primero tenés que tener el poder coercitivo para tener el poder, Sí, el el poder soft. blando. No, si no tener el poder coercitivo, no existe el poder. Entonces, por eso yo me remito, vuelvo a referir lo que dije al inicio y cuando manifiesto mi preocupación por la situación que estamos atravesando. Nosotros, más allá que estas grabaciones, esta gente también puede decir cualquier cosa. Sí, porque son bandidos. Claro, yo no, pero lo que sí se nota, y no hace falta escuchar a ella. No hace falta. El sábado pasado vimos una joven que entra, que es sometida a una golpiza, nadie escucha nada, Nadie escucha. y después 17 o 16 puñaladas. Y escuché una versión por ahí. Escuché una versión que se quiso cuando se le llevó a primer auxilio. La persona que le recibió dice que recibió una sugerencia que diga que todavía estaba con vida, que murió en el sanatorio. O sea, lo que quiero decir cuando se sabía que murió ahí, entonces no especulemos sobre la base de lo que dicen estas dos personas que para mí no merecen de uno, son dos criminales. Son ¿verdad? dos criminales. Más allá que la señora esta fue asesinada también cobardemente. Pero eso demuestra, el sábado pasado nosotros nos dimos cuenta de la vulnerabilidad de los aparatos coercitivos, los aparatos. O sea, el hard no anda. No anda para nada. Y ese es un problema que la política tiene que encararlo, pero la política tiene que encararlo por sobre todas las cosas. Es muy importante lo que te voy a decir. Si la gente sigue viendo la corrupción de la dirigencia política, de sus ministros, de sus autoridades superiores, no vayan a creer que los subalternos van a cambiar de conducta. No, claro. Eso sí. Acá hay la leve sospecha de que fulanito está haciendo este negociado, que fulanito lo otro. O la leve, no la sospecha, de que mucha gente está siendo reclutada solamente por una membresía grupal dentro del Partido Colorado, sin tener en cuenta idoneidad, capacidad, liderazgo, destreza, una cantidad de cosas. Yo creo que, por eso que yo estoy diciendo, soy un hombre, soy un paraguayo, yo soy padre de familia. Sí, yo también. Yo estoy preocupado, no veo, a mí me encantaría verle a un gobierno que en los primeros 100 días nos haya dicho, voy a hacer esto en Itaipú, voy a hacer esto en materia de seguridad, voy a hacer esto con respecto a cambiar los 7 miembros de la Corte, que se vayan. O sea, tener un liderazgo fijo, que se vayan todos estos parlamentarios cuestionados. Lo que pasa es que también hay alianzas ahí. Hay muchas alianzas políticas. Entonces, en un caso, o sea, es muy complejo. No estoy viendo yo el liderazgo del gobierno para poder conducir un proceso controversial, muy complejo, en donde la estructura del Estado está muy debilitada. Aquí tenemos que reconstruir el Estado. Yo veo un Estado muy débil, muy débil. El tema, hablando de corrupción, hoy salió la imputación a 40 personas de la ESAP. 40 personas, desde el exdirector, creo que era de apellido Sarubi, Sí. ¿verdad? Para abajo, 40 personas imputadas. ¿verdad? Lo que hay que resaltar también, como dijo Carlos Mateo, el trabajo de la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumen, nuevamente tenemos Fiscalía, tenemos Senat,
tenemos CEPRELAT y tenemos aduana como que dentro de estos 100 días han mostrado algún avance. Y aplazado, Víctor Raúl. ¿Aplazado quién? ¿Y quiénes están aplazados en estos 100 días? Pero eso no era el programa de hoy, pero si querés aplazarle vos a Y alguien. no, pues tiene que ver con la mafia también. No, y claro. Era, por ejemplo, la agrupación especializada. No, claro, O sea, la aplazadísimo. policía, o sea, Aplazado. ¿verdad? O sea, el comandante de la policía aplazadísimo. Sí, aplazadísimo. Bueno, tenemos que ver un poco si quién acertó ¿quién ganó? y quién Bueno, ganó. perfecto. Bueno, vamos a ver quiénes han respondido. La pregunta era ¿quién fue la primera abogada del Paraguay. del Paraguay? Toda la gente ha respondido bien, realmente. ¿En serio? Muchísima gente. Lo bueno es que la gente vamos a darle a esta Ahí que está la respondió. pregunta. Juana María Bueno. de Lara, Celsa Esperati, Rosa Peña, Serafina. Vamos a darle Dávalos. a esta persona que ha respondido con tanto detalle. Dale. Serafina Dávalos, primera abogada y feminista, doctora a los 24 años y fue la primera mujer en ocupar el cargo de miembro del Superior Tribunal de Justicia, el organismo de más alto rango en el Poder Judicial. ¿Cómo se llama? Tania Martínez Yegros ha respondido correctamente. qué bien. Efectivamente fue Serafina Dávalos, entonces ella vamos a esperar. ha ganado el... Esta googleó la cena googleó brava. rápido esta Tania. Sí, el tema puede que Debe por lo ser menos una sepa, millennial, claro, debe ser una millennial. Le felicito, Sí, le felicito. le vamos a esperar. La producción va a entrar en contacto con Tania y le va a invitar a que El próximo martes venga a el próximo retirar. martes a retirar. Bueno, ¿qué horas son en este momento? 10:05. ¿10? Las 10 en punto. 10 en punto. Sí. Y bueno, algún comentario final así cortito, Carlos Mateo, y nos retiramos. Bueno, estamos ya casi llegando también a Estamos. fin de año. Fin de año. Todos deseamos mejorías para el Paraguay. Claro. Nadie, lo que creo que ya no hay que hablar con eufemismo, hay que hablar con claridad. Sí. Si soy invitado a un programa, no estoy invitado para tratar yo de posicionarme tácticamente, qué es lo que me conviene decir políticamente. decí nomás. Yo creo que hay que decir las cosas. No, por eso yo aliento, me esfuerzo, me implico, me comprometo con mi país, pero creo ya que basta, que nos gobierne la gente seriamente, que nos gobiernen con seriedad, que nos gobiernen con transparencia, que el gobernante nos tenga respeto, que el gobernante nos tenga cariño, que no diga yo tengo que cumplir, pagar las facturas políticas, porque eso es inconcebible aceptar eso en el siglo XXI. Por Dios, nosotros necesitamos en cada lugar, yo entiendo que hay una alianza, hay una coalición política que uno lo sostiene en el gobierno, pero los que ocupen lugares de responsabilidad hoy en día tienen que reunir el criterio de una trayectoria limpia, el criterio de tener capacidad, el criterio de tener una visión sobre el tema que se va a tratar y no solamente es una factura que estoy pagando. Bueno. Perfecto. Siendo entonces las 10 y piquito, nos despedimos en este programa que hemos dado en llamar Es imposible ser paraguayo y no tener una opinión en el día de hoy sobre cuál es el grado de infiltración de la mafia en la política paraguaya. Muchísimas gracias, gracias a Eduardo, gracias a Fernando, gracias a Carlos Mateo. Y este programa va a ser repetido en varias veces durante esta semana, final de semana, ¿verdad? De manera que le invitamos a que vuelvan a ver, que vuelvan a los que no han visto, van a ver por primera vez, y que se enganchen con nuestras preguntas, porque en la próxima semana estaremos de nuevo haciendo una pregunta trascendental para la vida en sociedad aquí en el Paraguay. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza?